Un programador web necesita tener unas herramientas para su día a día. Esas herramientas, vamos a ver hoy un set principal, básico, y muy probablemente ya cada estudiante va a ir definiendo cuáles son esas herramientas o el software que mejor se adapta al flujo de trabajo, al sistema operativo, a muchos detalles pues que van a ir surgiendo. Entonces, como les digo, vamos a empezar con lo mínimo que necesitamos. Entonces voy a crear aquí un nuevo proyecto, una carpeta. Este va a ser nuestro proyecto. Entonces voy a ponerle demo. Y en esta carpeta, entonces voy a entrar y vamos a ver nuestra primera herramienta. Se llama una terminal. Pero la terminal, no la de Windows. Por ejemplo, la terminal de Windows es esta. Si pulsamos Windows R y escribimos CMD, me aparece esta terminal. Esta terminal es basada en DOS. Nos puede funcionar, pero se queda corta hasta cierto punto. Hay otra terminal que podemos usar. Entonces esta no la recomiendo porque es muy limitada. Tenemos que utilizar comandos de DOS. Y los comandos de DOS pues son útiles, pero nosotros nos vamos a guiar por los comandos de Unix, que es la otra terminal que vamos a usar. Entonces esta pueden usarla, pero nosotros vamos a utilizar otra. Otra opción que se puede tener es PowerShell. PowerShell es una terminal también que nos permite ejecutar comandos como ls, que ese es un comando de Unix, y hay muchos comandos que podemos usar. Esta nos puede servir, pero yo prefiero otra consola que me da, digamos, como que es más versátil, que se utiliza mucho para desarrollo. Hay dos. Una que se llama Git Bash, que la podemos instalar junto con cuando instalamos Laragon. Aquí les voy a dejar el enlace del video donde explico cómo instalar Laragon. Laragon me va a instalar una terminal, me va a instalar varias cosas. Entonces yo me voy a ir por ahí, por las herramientas de Laragon. Pero podríamos también instalar Git Bash, que es otra terminal. Todo eso es gratuito. Pero entonces yo aquí ya tengo instalada una terminal. Miren la terminal como es. Es muy parecida al DOS. Y aquí podemos ejecutar comandos como este, que es un comando de Unix. pwd me dice dónde estoy ubicado. ls lista los archivos. Ahí no tengo información todavía. Estos comandos también pues los pueden ver, les voy a dejar una presentación, los vamos a ir viendo también en el curso. Por el momento es importante, por ejemplo, crear una carpeta mkdir. Miren atrás lo que va a pasar. Voy a crear tres carpetas, css, js y imgs, que son las carpetas que va a tener nuestro proyecto. Mírenlas, ahí se crearon. Y voy a crear un archivo index, touchindex.html. Y esta es la base de un proyecto web. Por último voy a crear otro archivo. Voy a entrar a la carpeta de CSS. Ahí estoy en CSS, miren por acá. Y luego voy a crear otro archivo touch. Crea un archivo vacío. main.css. cd. Sale de la carpeta y voy a ingresar a la carpeta de JavaScript. cdjs. Y vamos a crear ahora el archivo de JavaScript básico. Entonces ahí ya tenemos, miren que lo listo y tengo el archivo. Entonces esto es un proyecto básico de HTML. Entonces aquí tenemos la terminal y tenemos nuestro proyecto. ¿Qué otra herramienta necesitamos? Necesitamos tener un repositorio. Entonces el repositorio es crear una cuenta en este sitio. Hay muchos sitios que nos permiten tener un repositorio. Yo recomiendo GitHub porque digamos como que es uno de los repositorios más populares y además pues es ideal para compartir proyectos de manera pública, que sean open source, y también proyectos privados. Y es gratuito crear una cuenta acá. Entonces lo que deben hacer es crear una cuenta si no la tienen, y si ya la tienen pues recuperar la cuenta y empezar a crear los proyectos. Entonces los proyectos se denominan repositorios. Entonces aquí tengo varios repositorios. Esto funciona una especie de red social de desarrolladores de código. Lo podemos personalizar, le ponemos el nombre, una descripción, los datos de contacto, etc. Y podemos seguir proyectos, podemos
nos pueden seguir. Entonces es muy bueno también para crear comunidad. Entonces esta es la segunda herramienta. Luego, cuando tenemos aquí el repositorio, para poder enviar el código acá necesitamos otra herramienta que es gratuita y que viene instalada en la terminal. Voy a ejecutar aquí otro comando que es clear para limpiar la terminal. Ese comando es git. Entonces, como probamos que tengamos git funcionando, pues ya les digo, si ya instalamos Laragon, ya tenemos la suite completa de desarrollo web. Pero si tenemos un computador donde no podemos instalar herramientas, o un computador que de pronto ya tiene herramientas configuradas, entonces vamos a la terminal. Por ejemplo, los usuarios de Mac ya tiene muchas de estas herramientas listas. Entonces abren la terminal de Mac, es muy fácil abrir la terminal, lo buscan por programas y ahí van a escribir terminal, así se llama en Mac, y les abre algo similar. Entonces en cualquier sistema operativo van a digitar git o git-v. Entonces si les empieza a responder, ahí vemos que tenemos git instalado. Entonces miren, aquí yo tengo esta versión de git. Bueno, entonces ya tenemos dos de los elementos pues claves para crear nuestras aplicaciones. Ahora voy acá. Miren que esta estructura de carpetas es una estructura que es un estándar en los proyectos web. Y les voy a explicar pues ya la teoría de esa parte. Entonces, muy importante, tengamos muy buenas prácticas para empezar a crear nuestros proyectos. Entonces aquí hay unas recomendaciones. Cuando creemos archivos, carpetas, o tengamos archivos que nos descargamos de internet o que nos comparten otras personas, eso tenemos que validar que no usen caracteres especiales, como las señas, las tildes, los símbolos o espacios, porque podamos tener problemas cuando subimos, por ejemplo, la aplicación al servidor. O cuando queremos vincular una imagen o vincular algún recurso, eso puede ser un problema. Entonces, la regla es no usar esos caracteres especiales. Nombrar los archivos usando siempre minúscula. Usar nombres mnemotécnicos, es decir, que tengan implícito su significado. Por ejemplo, si yo tengo una imagen que tiene el logo de un sitio, entonces yo le puedo poner logositio.jpg. Esa es la mejor forma pues de hacerlo. Utiliza rutas relativas cuando trabaje de manera local. Esto ya lo hemos mencionado, lo vamos a ir practicando. Esta es una estructura, por ejemplo, que ustedes pueden tener si estuviéramos en un curso, por ejemplo, de universidad. Yo podría organizar el semestre, la carpeta del semestre que está en el disco C, que está en una carpeta que se llama publicaciones, producción, y aquí está mi sitio, esta es la carpeta sitio. Entonces este se va a conocer como la raíz del sitio o el root. Y en el root vamos a guardar un archivo que se llama index.html en minúscula. Muy importante ese nombre, porque los sitios web por defecto van a buscar o van a abrir un archivo que se llame index. Entonces es una forma pues de decirle al navegador como vea, este es el punto de partida de nuestro sitio web. Y estos archivos pues ya también los vamos a ir viendo, pero son carpetas que están independientes. Esta sería la hoja de estilo. Aquí falta la carpeta JavaScript que pues la vamos a ir agregando. Estas son las rutas absolutas. Recuerden que las rutas absolutas no las vamos a manejar en nuestro proyecto porque queda asociado al computador del estudiante. Entonces pilas que esto no lo vamos a usar. ¿Qué vamos a usar? Bueno, ¿por qué? Porque miren que está asociado a la ruta que usted tenga de dónde está guardando el proyecto y es todos los pasos desde la raíz. Recuerden la definición de ruta absoluta. En cambio, la ruta relativa está asociada desde la ubicación actual. Entonces yo le digo la carpeta imagen, ahí tengo el logo. Entonces esto es lo que vamos a usar. Recuerden, aquí ya tenemos nuestro proyecto, practiquen eso. Yo les voy a dejar también cómo instalar Git, cómo instalar Laragon y cómo empezar a usar, por ejemplo, los comandos de Git para usar el repositorio.